Compañeras, compañeros, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar con una temática interesante que va a buscar relacionar lo que habíamos visto anteriormente de Egipto y de Mesopotamia, para entender este puente transcultural que se genera en el llamado Levante del Mediterráneo y cómo estas culturas originales, que es Mesopotamia y Egipto, terminan influenciando a el Mediterráneo. Con esto concluiríamos esta unidad e iniciaríamos una nueva, que será importante. Aquí cabe recalcar que originalmente esta sesión iba a ser netamente asincrónica para que lo vieran el fin de semana, pero bueno, mejor que disfrutaran un poco su Día de Muertos. Pero la siguiente sesión, que hablará sobre Grecia, esa sí tendrá que ser asincrónica y tendrán que verla este fin de semana, debido a que, como ustedes sabrán, entraron una semana después que todos los demás universitarios y tenemos una semana menos de clases. Entonces es una temática que difícilmente la podía yo eliminar o resumir, y pues tendrán que ver esa temática. Pues bueno, vamos a iniciar. La unidad es Ancestrales Constructores, Arquitectos Tempranos, y vamos a ver dos temas importantes, dos subtemas: la relevancia del Mediterráneo, del Levante Mediterráneo, y para Occidente, y la difusión transcultural, y el nacimiento del judaísmo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar recordando que lo que hemos estado viendo es justamente esta zona, que es el llamado creciente fértil, debido a que en esta zona que acabo yo de señalar es donde se desarrollan estas culturas, las culturas mesopotámicas y la cultura de Egipto. Es importante señalar que en este territorio vamos a tener, además del Mar Rojo, del Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo, o sea, estas diferentes salidas marítimas. Este territorio que ya conocimos, que tiene características muy fértiles debido a los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, será justamente en esta zona llamada el Levante del Mediterráneo, considerando que este es el mar Mediterráneo, el Levante, que es en donde se levanta el sol, por eso se le llama, que sería el oriente. Esta zona del Levante Mediterráneo es una zona muy fértil. Ahí encontramos, se acordarán cuando hablamos de las culturas neolíticas, un asentamiento neolítico llamado Jericó, y otras como Damasco, por ejemplo. La misma ciudad de Jerusalén, que es una ciudad muy antigua, que es de origen neolítico. Ese es el punto que vamos a tratar de entender, su importancia para el desarrollo y la influencia de las culturas del Mediterráneo. Este territorio que estamos viendo aquí lo tenemos dos veces, en torno al año 1400-1450 a.C. Lo importante es, y lo que quiero que vean, es la gran influencia de Egipto, de un Egipto conquistador, de un Egipto muy territorial, en donde toda esta zona del llamado Levante Mediterráneo, durante el gobierno de Tutmosis III, que es este que está aquí, Egipto se va a extender hasta lo que hoy en día es las fronteras sur de Turquía. Todo lo que es Siria, Israel, Líbano, etc., serán posesiones egipcias. El Imperio Nuevo, recordando esta época de apogeo egipcio, entre el año 1500 y 1069 a.C., vamos a tener todo lo que hoy en día conocemos como lo egipcio. Más allá de las pirámides, que sabemos que las pirámides son del llamado Imperio Antiguo, el Imperio Nuevo, vamos a encontrar una gran actividad constructiva, un gran poderío económico de Egipto, y Egipto se convirtió en el imperio más poderoso de ese entonces, hablando militarmente, económicamente. Vamos a tener que además su esquema religioso va a ser un tanto interesante. Ahorita platicaremos sobre ello. Aquí tenemos de hecho dos imágenes de Horus Ra y Amon Ra, que ahorita platicaremos de ellos. Esta idea
de la influencia egipcia. Vamos a recordar esto que llamábamos de cómo poder influenciar a otras culturas, el llamado difusionismo cultural. ¿Se acuerdan que lo platicamos anteriormente? Que la guerra o el comercio en la antigüedad eran dos de las vías comunes para poder difundir tu cultura hacia otras culturas menos complejas. Las culturas que vamos a encontrar en el levante del Mediterráneo obviamente no estaba desértico. Habían desarrollos agrícolas, culturales, de menor complejidad que la egipcia y la mesopotámica. ¿Okay? Por lo tanto, cuando se extendió el imperio egipcio a esta zona, encontró poca resistencia. Y estas van a terminar asimilando lo egipcio. Sin embargo, podemos ver que ahora hay otras manchas de colores de otras culturas que a veces no mencionamos. El reino Mitanni y el reino hitita. Ahorita comentaremos más sobre ello. Llegará el momento en que Egipto va a comenzar a chocar con las fronteras de estas culturas muy militarizadas y comenzarán conflictos bélicos entre ellos. Vamos a recordar que justamente este nuevo imperio vamos a encontrar a la dinastía de los Tutmosis, de Hatshepsut, de Amenhotep, de Amenfis, Akenatón, que habíamos platicado que este fue el primero en hablar de una religión monoteísta. Tutankamón, que dijimos que era un faraón enfermo que gobernó poco tiempo y fue un gobierno muy sin pena ni gloria, la verdad. La dinastía 19, donde va a destacar Ramsés II, el famoso Ramsés II, y toda su dinastía ramsésida, que es la dinastía 20, con Ramsés 3, 4, 5 y así. Es importante señalar que este apogeo llegaría a influenciar no nada más al levante del Mediterráneo, sino que mediante el comercio, en un periodo llamado el periodo Amarna, que es cuando el culto hacia Atón, una deidad que en breve explicaré, era el común denominador dentro de todo el imperio egipcio y se consideró como un dios nacional. Más allá de lo religioso, más allá de lo arquitectónico, el poderío comerciante naval que comenzó a tener Egipto hizo que este mismo imperio pudiera influenciar hacia esta zona del Mediterráneo llamado las islas del Egeo, del mar Egeo. Llegó a influenciar al llamado imperio hitita, al reino de Mitanni, llegó a influenciar a los asirios, llegó a influenciar a Babilonia y por ende toda esta zona que estaba bajo el poderío egipcio, que es el levante del Mediterráneo, se va a venir influenciado. Por lo tanto, todo lo egipcio va a terminar influenciando a toda la región. Y es importante aquí, dejen nuevo la imagen, que al hablar de una difusión transcultural del Medio Oriente al Mediterráneo, esa es justamente la importancia del levante mediterráneo. Porque es un puente cultural. ¿Entre qué? Entre todo lo que es el Medio Oriente, que es esto que estoy rayando, hacia el Mediterráneo. Por lo tanto, justamente el levante mediterráneo, que hoy en día es una zona de mucho conflicto y de mucha guerra, la franja de Gaza, los ataques terroristas del Estado Islámico de Siria, etcétera. Este va a ser una articulación entre el Medio Oriente y el Mediterráneo. Y el Mediterráneo lo podríamos platicar el día de hoy, que es cuna del occidentalismo. Sabemos que ahí se va a desarrollar Grecia, se va a desarrollar Roma, que es la base de nuestra cultura occidental. Por lo tanto, nosotros tenemos una influencia del Medio Oriente a partir de Egipto, a partir de los asirios, pero será a partir de este puente transcultural del levante del Mediterráneo y su influencia hacia el Mediterráneo que nosotros vamos a tener una lejana influencia. ¿Ok? Es importante señalar que estas dos grandes culturas que van a chocar justamente en el levante del Mediterráneo es Egipto bajo el Imperio Nuevo, Asiria, y específicamente en estas épocas, que es la época del gran apogeo, que además, si se pueden dar cuenta,
el inicio de la cultura asiria o del dominio asirio va a coincidir justamente también con el Imperio Nuevo. Por lo tanto va a haber una fricción continua por tener el control de la zona entre los asirios y los egipcios. Posteriormente la cultura neobabilónica en torno al 612 a.C. y hasta la conquista por parte de los persas, por parte de un gobernante de nombre Sirio, que será el que gobernará, Ciro, que será un persa que dominará la zona. Es importante entonces señalar que además toda esta zona del Medio Oriente se va a ver fuertemente afectada por una serie de invasiones. Resulta, y eso lo platicaré en la segunda parte de la clase, existen unas culturas llamadas pueblos del mar, que son parte de un gran oleaje de invasiones indoeuropeas, lo platicaremos más adelante, que vinieron a invadir esta zona. Tanto fue que el mismo Ramsés III se enfrentó contra los pueblos del mar y los pudo detener, pero lo que es la cultura hitita y lo que es prácticamente el levante del Mediterráneo fue arrasado por estas invasiones. En ese momento también los filisteos, que seguramente los que han ido a la iglesia o los que han leído algo de la Biblia les suena, los arameos y los filisteos son grupos que también atacaron, invadieron la zona y que se instalaron. Vamos a tener dentro de todo este panorama otras culturas menores, o sea que no alcanzaron la complejidad ni de Asiria, ni de Babilonia, ni de Egipto, pero que fueron muy relevantes, como es la cultura hitita, del 1800 al 1200 a.C., la cultura mitani o urrita, del 1650 al 1270 a.C., la cultura hebrea, del 1800 al 132 a.C., después de Cristo, el 132, y la cultura púnica o fenicia, del 1200 al 539 a.C. Quizás aquí lo que más nos suena son los hebreos y los fenicios, ¿ok? Viendo este mapa podemos ver lo que les decía de los pueblos del mar. Aquí se encuentra el estado hitita, acá se encontraba los hurritas, que bueno, en este mapa ya los hurritas fueron conquistados por los asirios. Encontramos aquí lo que es Egipto y vemos cómo hay estas flechas, que de pronto vemos que estas flechas están indicando movilidad de grupos, y estos grupos, uno de ellos se les conoce como los pueblos del mar. No se sabe de dónde vienen, no se sabe el origen de ellos, se saben que vinieron del mar. Y estos grupos, pues nada más y nada menos que todos esos donde se ven llamitas, significa que son pueblos destruidos. Vean la gran cantidad de pueblos que destruyeron los famosos pueblos del mar. No pudieron contra Egipto, pero sí pudieron contra los hititas, contra los micenas, otra cultura que no hemos mencionado y que veremos en la siguiente parte. Afectó, vean hasta dónde llegaron los pueblos del mar. Se adentraron y afectaron a ciudades babilonias y asirias. Esto va a ser muy importante porque además en el 1200 comienzan una nueva época tecnológica. ¿Se acuerdan de los metales? Ahora hablamos del hierro. Y en el 1200 resulta que el hierro será una de las armas utilizadas tanto por los pueblos del mar como por los egipcios. Estamos hablando de un arma sumamente más resistente que la de bronce o la de cobre. Y esto viene a generar una revolución en la guerra. Por lo tanto, las guerras comienzan a volverse ya algo más recurrente, más peligrosas, y comenzamos a ver muchas citas escritas sobre estas guerras. Este mapa me gusta más, es un poco más complejo de leer por la gran cantidad de información, pero podemos ver justamente desde los ataques o las invasiones de los arameos, que son grupos semíticos, los filisteos, cómo se establecieron en la ahora llamada Franja de Gaza. Vemos por aquí unos puntitos que indican el famoso éxodo de los hebreos, que es esta famosa, lo que ustedes han visto siempre cuando
hay estas semanas de películas religiosas en la televisión, cuando de Egipto salen los hebreos gracias a Moisés, que andan 40 años en el desierto ahí perdidos, hasta que están buscando la tierra prometida, que es Canaán. Y Canaán justamente se encuentra aquí. ¿Ok? Podemos ver cómo Egipto y las culturas de Mesopotamia no son las únicas, hay otras. ¿Ok? Y esas otras, estas que son los micénicos y los minoicos, en breve platicaremos de ellos. Esta zona, vean cómo desde tiempos milenarios siempre ha sido una zona de mucho conflicto bélico. Todo mundo ha querido siempre someter esa zona. Aquí tenemos que recordar nada más esto. Si vamos a hablar de un choque cultural de dos grandes culturas, Egipto, Asiria y Mesopotamia, Asiria y Babilonia, tenemos que entender que estas dos culturas con un corte arquitectónico diferente en el sentido de entender la vida después de la muerte, que es el egipcio, o entender la arquitectura defensiva y práctica como lo es la arquitectura babilonia y asiria, vamos a encontrar que estos elementos se van a asimilar por las culturas menores del levante mediterráneo. Lo colosal, lo pesado, lo eterno, muy decorado, síntesis de la naturaleza, espacios cerrados y oscuros, columnas y muros en talud, manejo de piedra, mientras que por el lado de Mesopotamia vamos a tener la influencia también de lo colosal, una arquitectura defensiva, esto quiere decir el manejo de murallas, torres, merlones o almenas, estas son las merlones o almenas, el uso del tabique vitrificado, hasta coloreado del lapislázuli, que es un material precioso, una piedra preciosa, para darle el color azulado. Uso obviamente de la piedra, o sea, hay un sistema mixto entre piedra y tabique, también muy decorado, manejo de jardines y de agua, y también manejo de madera, la madera del Líbano. Recordemos que la bandera del Líbano es un árbol, ¿no? Entonces, la madera del Líbano va a ser algo que va a utilizar mucho Asiria. Si nosotros mezclamos todos estos elementos arquitectónicos, la arquitectura que se va a desarrollar en esta zona del levante mediterráneo tendrá una característica que nos recuerde un tanto estas tradiciones. En cuanto a la religión, por el lado de Egipto vamos a tener, fíjense qué interesante, seguramente ustedes han visto muchas pinturas de la Virgen amamantando. Miren, ahí está Isis amamantando, ¿no? Con esta idea de la fertilidad, con esta idea del amor, la diosa del amor, esposa de Osiris. Vamos a tener aquí a Horus Ra. Aquí tenemos a Horus, pero le suman esto que es Ra, el dios del sol. Entonces tenemos el conocimiento más el sol. Llega un momento en que muchos sacerdotes a partir de Hatshepsut comienzan a tener mucho poder y comienzan a afianzar como un gran dios frente a todos los demás dioses del panteón egipcio a Amón. Amón se le va a llamar como Amón Ra, y es justamente este individuo que está aquí. Y Amón Ra será un dios con una advocación solar, y este va a ser durante muchos siglos el dios más socorrido e importante del panteón egipcio, hasta que Akenatón, un faraón, esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón, va a cambiar la religión hacia el atonismo, Atón. Y Atón es el dios sol. Usted dirá, qué relajo. Esto fue por una onda política, para quitarles poder a los sacerdotes de Amón. Pues prácticamente él creó otra religión, ¿no? Que es el atonismo. Aquí vemos de hecho uno de los muebles que se encontraron en la tumba de Tutankamón, donde se encuentra el dios sol, déjenme quito porque no se puede ver, el dios sol, Atón, iluminando y bañando a Tutankamón. Sin embargo, dentro de los pueblos semíticos, y hay que entender como pueblo semítico a fenicios, cananeos, filisteos, arameos, y también se puede incluir también a babilonios, por el tipo de lengua, asirios.
ellos comenzaron, retomando los dioses sumerios, comenzaron a generar su propio panteón. Y entonces tenemos estos dioses pues muy extraños, ¿no? En cuanto a su representación. Dagón, que de pronto se le conoce como la luz divina, una cosa así. Tenemos a Baal, estos dos Baal se les representa como uno de los dioses de advocación solar. Tenemos a Aserá o Astarot, que es algo así como la puerta de Ishtar, si se acuerdan, la famosa puerta de Ishtar. Ishtar es una diosa del amor, de la fertilidad, de la guerra. Bueno, pues justamente tanto esta diosa de Aserá o esta que habla de Astarte se refieren a esa diosa. Significa que las culturas semíticas lo que hicieron fue asimilar los dioses del panteón sumerio. Dentro de este contexto politeísta y las primeras pinceladas de la religión monoteísta con Atón, vamos a encontrar dos grandes culturas. La cultura fenicia, también llamada púnica, que recordamos tiene la influencia de Egipto y la influencia de Asiria. Y vean de pronto estas ciudades, Biblos, Sidón, Tiro, que son las principales. A partir de aquí ellos tenían o se caracterizan por ser una cultura marítima. Fueron los primeros en generar un poderío naval. Y a partir de este poderío naval lo que buscaban era establecer factorías o colonias a lo largo del territorio mediterráneo, para que a partir de ahí se extrajeran las materias primas y se pudieran comerciar en el Medio Oriente. Y es así como esta cultura fenicia o púnica, aquí podemos ver hasta el tipo de escritura, vean cómo hay una evolución o complejidad de los jeroglíficos egipcios a la escritura fenicia. Y de ahí después hay una relación con el latín, pero bueno, eso es otra cosa. Se instala un gobierno de talasocracia, que es el gobierno del mar, a partir de ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio gobernante. Era una sociedad muy aristócrata. Se comerciaba mediante el mar y la agricultura en la base de la economía. Se comerciaba vino, madera, cerámica, vidrio, púrpura de Tiro, que fue uno de los recursos más deseados en esa época, porque con eso podías teñir la ropa del color púrpura, se sacaba de unos moluscos. Por lo tanto era algo muy muy nice. Uso de las monedas, uso del alfabeto, una religión politeísta de origen sumerio, con ciudades como Biblos, Sidón, Tiro, Arados, Lepis, Cartago, Tingis, Calais, Gades, etc. Vamos a tener que Cartago después se va a convertir en el gran rival de una cultura que después va a salir por ahí que se llama Roma. Vean desde dónde viene. Lo interesante de aquí es, vean cómo a partir de la navegación y el comercio, lo egipcio y lo asirio se difundió por todo el mar Mediterráneo, teniendo construcciones como las tumbas de Amirit en Siria, o estos restos de un gran templo en Líbano que se llama el templo de Baalbek. Vean el tamaño de estas personas y el tamaño de los bloques. Luego tenemos el templo de Astarte en Chipre, que aquí ya vemos una influencia del manejo de columnas, de dinteles, etc. Este es uno de los ejemplos de quizás de las contribuciones navales más importantes de la cultura púnica, que es el cotón. El cotón es un tipo de puerto en donde en la parte central se encontraban los astilleros, en donde se reparaban los barcos, en donde se almacenaban los productos que se comerciaban. Se generaba un puerto de forma circular, luego una especie de bahía en donde se podían también embarcar otro tipo de embarcaciones, y a partir de ahí salir a otra factoría. ¿Okay? Sin lugar a dudas, la cultura que más nos llama la atención por el aspecto religioso y su posterior influencia a nuestra cultura occidental es el Reino de Israel. El Reino de Israel se va a ubicar en la región de Cananea, en donde vamos a encontrar que hay una fuerte interacción con los fenicios y los filisteos y los arameos.
¿ok? El reino de Israel son descendientes de los hebreos desde el año 1800 a.C., con una monarquía en donde Saúl, David y Salomón van a ser los principales reyes, y se divide el reino de Israel en dos, norte y sur. Ahorita explicaré eso. Inicialmente era una cultura politeísta, pero de pronto van a seguir a Yahvé, que será un dios el cual no tiene rostro, el cual es un dios al cual no se le representa, y es un único Dios. Por lo tanto, el monoteísmo se desarrolla y surge propiamente el judaísmo. Ciudades como Samaria, Siquem, Jericó, Tirsa, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Belén, etc. Aquí tenemos justamente lo que sería el reino de Israel. El reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Judá encontramos justamente a Jerusalén y tenemos a Belén. Quiero que vean aquí, por ejemplo, la ropa de un sacerdote hebreo, un sacerdote judío. Vean la ropa, el turbante, como pechero, que es una parte como de elementos metálicos. Es importante porque después en representaciones posteriores, cuando se ve aspectos del cristianismo, etcétera. Por ejemplo, los desposorios de la Virgen. Quien le interese puede buscar los desposorios de la Virgen, donde se ve cómo está la Virgen María y José le está poniendo el anillo de compromiso. Se ve atrás cómo hay un sacerdote judío. Cristo fue judío. Pero eso es otra historia. Podemos ver aquí ya el apogeo asirio. Vean hasta dónde estuvo el apogeo asirio. Vean cómo Egipto estuvo dentro del poderío asirio. Y encontramos aquí el reino de Judá. El reino de Judá estuvo bajo el sometimiento primero de Egipto y luego bajo el sometimiento de asirios y luego de babilonios. Nunca fue como tal un reino independiente. Siempre estuvo sometido. Y aquí es importante dar este contexto un tanto como para ubicarnos. Seguramente ustedes han escuchado estos nombres, aunque sean muy satánicos o muy religiosos, lo que sea, los han escuchado. ¿De dónde viene la idea de el judaísmo? Hablamos de un patriarca que es Abraham, que es el primer gran patriarca que nació en Ur, Mesopotamia, y que de esta gran rama pues desciende justamente el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por eso se le conocen como religiones abrahámicas, de Abraham. Abraham va a tener un hijo con Sara a los 100 años de edad, que se va a llamar Isaac. Es algo muy bíblico, ¿no? Que de pronto duran casi 250 años y no sé qué. Resulta que antes de que tuviera un hijo con Sara, con su esclava, tendrá un hijo. Su esclava se llamaba Agar. Y tuvieron un hijo llamado Ismael. Una vez que Sara tuvo el hijo con Abraham, que es la esposa, que se llama Isaac, ya suena como la Biblia, ¿no? El hijo de no sé qué, bueno. Pues resulta que entonces Agar y a Ismael son expulsados al desierto. De ahí los musulmanes se agarraron y dijeron: nosotros somos herederos de los ismaelitas. Nosotros venimos de esa rama. Así dijo el Islam. Bueno, entonces es importante porque ustedes han escuchado el famoso sacrificio de Isaac, en donde Yahvé, Dios, le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en una piedra va a sacrificar a su hijo. Sin embargo, no lo hizo. Al final le dijo Dios: no es cierto, es coto. Nada más quería medirte, ver si tenías fe en mí. Ya vi que sí, ok, qué miedo. No lo mates, ok. Y ahí comienza toda esta tradición. Abraham, Isaac, después Isaac va a tener una esposa, Rebeca, va a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. Un día Dios le dijo a Jacob: me gusta como para que te llames Israel. Y Jacob dijo: pues sea tu voluntad. Israel va a tener 4 diferentes mujeres, 2 como oficiales, las otras esclavas, y de ahí va a tener 12 hijos. De ahí los 12 pueblos de Israel. Déjenme quito y quiero que vean este mapa. Ahí están los diferentes pueblos que conformaron el reino de Israel. Cada uno tiene los nombres de los hijos. Por ejemplo, aquí está Simeón y aquí está Simeón. Acá está Judá, pues acá está Judá. Pero si se fijan, hay 2 de un color específico.
Si se fijan, Jacob con Raquel y con Lea va a tener un hijo llamado Judá. Y se dice que esta familia va a tener la promesa del cetro. Mientras que con Raquel, que tendrá a José, será la promesa del nacimiento. Y eso va a ser muy importante porque se dice que del cetro se refiere a que los reyes de Israel van a nacer de toda esta familia. Y se habla del nacimiento de él, de Cristo, del Mesías. Cristo es el ungido. Se ungía antes a las personas que iban a ser reyes. Por lo tanto, el Mesías, que los judíos al día de hoy lo siguen esperando, vendrá de ahí y nacerá en Judea. Y los cristianos dijeron, no, ya nació. Cosa que los judíos dicen, no es cierto. Cristo no es el Mesías para los judíos. En fin, todo un relajo. Quiero nada más que vean esto para concluir la clase. La gran cronología de la Biblia, ¿no?, que habla del Éxodo, etc., finalmente es la suma de las influencias egipcias, de las influencias sumerias. Podemos ver que hay muchas influencias, ¿no? Desde el diluvio, desde Adán y Eva, desde la idea del juicio final, etc. Se habla de que desde el 1800 a.C. es cuando comienza toda esta historia. Por lo tanto, algunos hablan que la Biblia es como de hace 500, 600 a.C. y que se fue recabando información desde hace 2000 años antes de Cristo. Podemos ver cómo las diferentes etapas, desde Moisés, desde la tierra prometida, desde el templo de Salomón, que es hacia donde voy a hablar, se encuentran diferentes periodos de dominación. Y es aquí con lo que quiero que concluyamos. El gran templo judío será la Jerusalén celeste en la tierra, y se llama el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor II, el de los jardines colgantes de Babilonia. Y el templo de Salomón es esto. El templo de Salomón funciona de la siguiente forma. Quiero que lo vean, no sé dónde ponerme yo. Ahí estoy. Afuera del templo de Salomón se encuentra un altar de sacrificios, en donde sacrificaban corderos. Antes se sacrificaban corderos. Luego fue Cristo el que se sacrificó. Por eso el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dicho etc. 5 fuentes para limpiar los sacrificados, que se les llaman fuentes de lavado. Y mar de fundición o bronce, donde el sacerdote podía sumergirse. En el acceso tenemos 2 columnas, de ahí que luego en el barroco se habla de las columnas salomónicas, que es Boaz y Hashim, que significa Yahvé provee la fuerza. Entramos y encontramos una nave central, que esta es la nave central, aquí. Vamos a encontrar mesa de panes, un altar de inciensos y un menorá. El menorá, ustedes lo han visto, es estas lámparas que tienen 7 brazos, que es muy judío, ¿ok? Naves laterales, que son estas que se encuentran aquí a los lados, que son espacios, almacenes y áreas de los sacerdotes. Y el Sanctum Sanctorum, Arca de la Alianza y el querubín. Esto era para resguardar el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza vamos a encontrar, entre ellos, por ejemplo, el famoso tabernáculo. Vamos a encontrar los 10 mandamientos, el bastón de Aarón, el maná. Vamos a encontrar muchos elementos que para ellos eran importantes. Sus artefactos religiosos importantes. Y un querubín es esto que se encuentra aquí, que nos recuerda a los lamazu, que se acuerdan de Mesopotamia, estos enormes animales alados que parecen toros, leones, o las crioesfinges o esfinges egipcias. De pronto de ahí surge la idea de un querubín, que van a proteger el Arca de la Alianza. Si se fijan en términos generales, pues es la suma de elementos que nos recuerdan a lo mesopotámico, a lo egipcio. Vean la fortaleza, lo pesado, la robustez del edificio, para que al final tuvieran esta Arca de la Alianza y estos enormes querubines que están protegiendo el Arca de la Alianza. Vean cómo por dentro no hay evidencias arqueológicas,
Por dentro nada más habían elementos de oro. Aquí se puede ver elementos de oro. Se pueden ver los querubines, que son una mezcla entre Lamassu y esfinges. El arca de la alianza, una serie de vigas de madera para soportar la losa, y elementos que nos recuerdan, insisto, a la arquitectura asiria, babilonia, y estos elementos sólidos de la arquitectura egipcia. Al día de hoy no existe. Se encuentra abajo de este templo una piedra, que es la piedra del sacrificio de Isaac, en donde se levantó el templo de Salomón, y posteriormente se levantaría un segundo templo, que es el templo de Herodes, el cual se destruyó, y al día de hoy se encuentra la cúpula de la roca del Islam, como para echarle un ingrediente sorpresa a todo este enredo religioso. Hasta aquí dejamos la clase. Vemos ahorita la siguiente parte. Gracias.